Listo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da de estar aquí con ustedes en este miércoles. Ahora sí, el último miércoles del año y no solamente es el último miércoles del año, sino también de la última semana de este año. Vamos enfiladísimos para terminar. Qué rápido se está terminando este año y vamos enfiladísimos. Y el programa del día de hoy que se llama Cerrando Ciclos para Resignificar tu Vida, nos queda perfecto porque simplemente lo que estamos haciendo ahorita es cerrar este ciclo de este año, de todo lo que nos fue bien, haciendo como un recuento, cómo, cómo, ¿cómo te fue? ¿Qué pérdidas tuviste? ¿Tuviste ganancias? Pérdidas de personas porque fallecieron, pérdidas de trabajo, pérdida de identidad, de autoestima, todo lo que ya sabes que son las pérdidas para poder cerrar bien este ciclo de este 2022. Nos queda este tema para que tú puedas ver y decir, verdaderamente fue un año terrible, y cuando hacemos ese recuento decimos, no, verdaderamente yo pensé que había sido mucho más terrible y no es tan terrible. Y darte cuenta también qué te falta cerrar, cuántos ciclos te faltan cerrar dentro de este mismo ciclo para poder continuar. Y déjame decirte que pues cerrar un ciclo es terminar. Un ciclo es un determinado tiempo, algo que lleva un tiempo, una relación, un trabajo, pues las vacaciones, o a lo mejor terminaste la escuela y empiezas otro nuevo ciclo. Es empezar a alejarnos de ciertas cosas o de ciertas situaciones también que nos pueden dañar, o simplemente es terminar y ponerle punto final a algo y poder empezar una nueva etapa y un nuevo ciclo. Yo siempre doy un ejemplo que me encanta, que es muy fácil de entender y es, no puedo cerrar, si no puedo cerrar un ciclo, es más difícil que yo inicie el que viene. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues entonces yo estoy casada y necesito terminar mi vida. No solamente es decir, ya nos vamos a separar, no nos llevamos bien, estamos casados. Entonces tengo que cerrar ese ciclo como debe de ser. ¿Qué tengo que hacer? No nada más es separarme y dejar las cosas al y se va, porque se van dejando, pues sí, todas esas situaciones abiertas y a la larga nos complica la vida y no solamente nos complica la vida, sino también por ahí se está yendo nuestra energía. Tengo que terminar bien esa relación y entonces divorciarme y no solamente divorciarme, sino terminarlo y entonces así poder volverme a casar con mi acta de matrimonio disoluta, ¿no? Entonces ese es cerrar perfectamente bien un ciclo. Cerrar un ciclo puede ser terminar una amistad también, alguien con quien, pues sí, tuve una larga amistad bonita, pero que en determinado momento ya no tuvimos esa compatibilidad, ya no nos llevamos tan bien, hemos tenido problemas y entonces cierro ese ciclo. Otro ciclo, cuando por ejemplo salgo de la primaria y entonces mi mamá no tuvo la posibilidad por una u otra cosa y no pude tener yo mi certificado de la secundaria donde consta que yo fui la mejor estudiante de todos los 6 años y que yo fui la banderada y pues nadie me quitó la bandera porque fui la mejor, no hubo nadie arriba de mí. Pero cuando yo quiero entrar a la secundaria, si yo no tengo el certificado de que terminé la primaria, que no cerré ese ciclo, pues por más que yo llore y que toda la gente les diga que fui la mejor estudiante, si no cierro el ciclo tal y como debe de ser, con mi certificado que constate que terminé los 6 años de la primaria, con el promedio que sea, pero en este caso hablando del mejor promedio, entonces por ningún motivo voy a entrar a la secundaria. Y así como este ejemplo, pues ni a la prepa, ni a la universidad, ni al posgrado, ni a nada. Y como esto, toda nuestra vida. Pero tampoco estamos acostumbrados, así como te he dado el ejemplo, no estamos acostumbrados a hablar de la muerte, ni a reconocer nuestras pérdidas, ni tampoco a hacernos cargo y responsables de nuestras emociones. Este es otro tema también en el cual no nos hacemos cargo, en el que vamos dejando abierto aquí, abierto allá, incluso hasta la mejor
¿cuántos libros hemos dejado sin leer? Hay muchas veces que decimos, ahora por orgullo termino el libro aunque no me haya gustado, pero ¿cuántos? Ponte a pensar ahorita, ¿cuántos libros están ahí guardados que los empecé a leer porque dije, no, si este título está buenísimo y a la mera hora, pues no me gustó, no me atrapó y no lo cerré, ¿no? Entonces, como eso, pues son muchísimos ejemplos que vamos a ir teniendo en nuestro programa de hoy y para que tú te hagas consciente y digas, ¿cuántos ciclos necesito cerrar yo? Pues desde pequeños hasta el día de hoy, para que yo pueda ir, pues sí, sintiéndome mejor. Cuando cerramos ciclos nos va mucho mejor, nos liberamos, podemos sonreír, nos sentimos más libres, con menos cargas emocionales y entonces todo eso es mucho más fácil. Para eso hoy tenemos a Adriana Guerra. Vente Adri para acá, mi niña hermosa. Y les voy a presentar a Adri, que es una hermosísima mujer. Ella es psicóloga, es tanatóloga clínica, tiene una maestría en neuroeducación, actualmente cursa el doctorado en tanatología, cuenta con posgrados en el área de prevención de adicciones, atención a pacientes que se autolesionan, intervención en crisis, inclusión, duelo y educación. Es especialista en trabajo con adolescentes, adultos y familias. Cuenta con 14 años de experiencia en consulta privada y 18 en el ámbito educativo como docente y psicóloga escolar, cofundadora de Alianza Terapéutica, red de profesionales para la atención psicológica integral y ética. Es reconocida con el galardón Forjadores de México, Mujer Líder 2021. Es colaboradora en proyectos editoriales y de medios de comunicación. Ha participado como ponente de temas de educación y salud mental en foros internacionales. Es autora del libro ¿Estás como te ves? ¿Te ves como estás? Eso es muy bueno, ¿eh? Muy bueno, muy buen tema. Ahorita nos hablas de tu libro y de todo. Y también está en el tema de trastornos de la conducta alimentaria, no, este es otro libro, Adri. Es el mismo libro. Ese es el libro de trastornos de conducta de alimentación. Estás como te ves y te ves como estás, trastornos de la conducta alimentaria de la editorial Ríos de Tinta, y es coautor de la antología Relatos Pandemónicos, Brújula Editorial. Bienvenida, Adri, qué bueno que estás aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación, Charo. Yo encantada de compartir estos temas contigo y con toda la gente que nos esté escuchando. La verdad es que ya hemos tenido por ahí unas pláticas muy enriquecedoras juntas, así es que bueno, seguro hoy no será La excepción. Exacto. Adri, y yo el ejemplo que les daba es, si no termino el papel de la primaria y no lo tengo y no cierro ese ciclo con todo y papel, pues no podemos llegar al posgrado ni a las maestrías ni a los doctorados, ¿no? Y como eso, pues en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida. Así es, creo que este tema de cerrar ciclos es como muy recurrente y más en estas épocas, ¿no? Lo escuchamos muchísimo, todo el mundo habla de la importancia de cerrar ciclos, pero cuando hablamos de los ciclos emocionales nos cuesta más trabajo y la clave está en lo que tú estabas diciendo, ¿no? Los ciclos sociales o creados tienen como esta parte muy concreta de la que nos podemos pues ayudar, ¿no? Como el título, el terminar un ciclo escolar, el terminar una relación, ¿no? Que tiene todo una carga emocional, pero hay muchos de estos ciclos que sí tienen una parte concreta, ¿no? Como algo más que podemos tocar tal cual. Y la parte emocional de los ciclos, pues no está tan palpable, ¿no? Simplemente es algo que además hemos tachado como de un campo muy subjetivo, porque pues cada quien lo vive de manera diferente y eso hace que nosotros mismos dudemos de qué tan buenos somos para cerrar nuestros ciclos o no. Pero también, como yo siempre digo, pues no nos hablan de la muerte, crecemos con ideas erróneas sobre las emociones, las pérdidas, y este viene a ser otro tema del que no hablamos y el de que ni siquiera nos pasa por aquí, pero que todo está aquí adentro de nosotros haciéndonos ruido y en determinado momento saliendo y haciendo el escándalo terrible de en nosotros, ¿no? Sí, creo que algo de lo que pasa es que socialmente estamos como en esta prisa constante de no pararnos a sentir. Y entonces cuando pasan este tipo de cosas, las respuestas o lo que escuchamos es como, ya, dale vuelta a la página.
lo que sigue. No te estaciones, no te estanques. Ya pasó, ya se acabó, déjalo atrás, suéltalo, ¿no? Decimos todas estas frases con mucha facilidad, como si realmente fuera una cuestión de, bueno, pues ya quedó en el ayer y yo sigo y mi ciclo se cerró. Cuando en realidad esta parte emocional de la que hablamos necesita su tiempo, es un proceso. Así como el ciclo tuvo un inicio, un desarrollo y un fin, pues se fue viviendo de esta manera que en el ideal, pues diríamos que lo vivimos de manera consciente, ¿no? Deberíamos de estar como idealmente viviendo nuestros procesos, estando en los procesos, pero pues sí, esta prisa, esta educación, como dices, que no está enfocada en el proceso, en la impermanencia, en el cambio, en la crisis, pues nos hace todavía querernos saltar con más facilidad, ¿no? Entonces hay más prisa por llegar a ese darle vuelta a la página en lugar de vivir esa parte, ¿no? Ese cierre final de alguna manera. Pero ¿por qué nos da tanto miedo a sentir, Adri? No quiero sentir, es horrible que yo sienta aquí el nudo, o que esté enojada y entonces mejor hago como que no pasa nada y eso es en cuanto al duelo y en cuanto a cerrar un ciclo, porque el cerrar el ciclo, que es terminar, pues también nos lleva a tener ese duelo, ¿no? Ujú. Pero Sí, es ese miedo. sí, este miedo que viene de muchos lugares, ¿no? De muchos factores. Uno es la educación. Así como no estamos educados para hablar de la muerte en realidad, para hablar de las emociones en realidad, digo, afortunadamente hoy en día hay más espacios como este, hay más foros en los que se está abriendo el manejo emocional como hasta, ¿no? Una disciplina, como una materia en las escuelas, como una necesidad familiar en la crianza, como realmente abordarlo desde todas estas cuestiones pues más serias, ¿no? Con más formalidad de alguna forma, para así dedicarle el tiempo, pero la realidad es que todavía hablamos de emociones como buenas y malas. Seguimos etiquetando las emociones como positivas y negativas, sin acabar de verlas como lo que son emociones, que son una Ah, reacción, que son una alerta, ¿no? Que nos van dando estas señales de lo que nos está pasando, de qué necesitamos, de cómo realmente entender nuestras emociones. Y con estas etiquetas que todavía se utilizan mucho, pues es enojarse, estar triste, manifestar este tipo de emociones, pues está visto mal, es como ah, negativo. Entonces, claro que nos da miedo porque uno, lo primero que viene a nuestra mente es esto está mal, estar triste está mal, el dolor, qué horror. Y entonces de entrada, pues ya tenemos esta barrera. Y si le sumamos estas frases que decíamos como, bueno, ya, ¿para qué lo sufres si ya pasó? Llorando no vas a ganar nada, el que se enoja pierde, y así todas las que todo el mundo esté ahorita que puedan pensar, seguramente estarán pensando muchas otras, porque hay miles que también seguramente las hemos dicho y nos las han dicho, ¿no? Porque sí es una cuestión de educarnos todos también, ¿no? A veces a uno se le va, pero sí es importante empezar a cuestionarnos por qué usamos este tipo de cuestiones, ¿no? Y generalmente la respuesta es porque también nos da miedo a nosotros el dolor de los demás. Como no contactamos con el nuestro, cuando alguien exactamente. más está llorando, cuando alguien más sufre una pérdida, pues nos sentimos muy incómodos porque no sabemos qué decir, porque además de entrada pensamos que siempre hay algo que decir, ¿no? Cuando en realidad sabemos que acompañar tiene otros matices y otras intenciones que ahorita podremos platicar, pero sí lo primero sería empezar a quitar esta etiqueta de emociones buenas y malas para empezar a contactarlas. Y claro, si estamos acostumbrados a esta idea de que el bienestar es sentirte contento, en esta idea de plenitud que es como que todo esté perfecto, contactar con la otra parte, pues parece como terrible, ¿no? Cuando en realidad es parte de lo mismo. Puedes estar bien en esta parte de estabilidad y plenitud en tu vida, con momentos de tristeza, con momentos de enojo, con momentos de confusión, de frustración, de dolor, de decepción, ¿no? Todas estas emociones que hemos dejado de lado y que no vivimos porque no les estamos dando la oportunidad de llegar, de sentirlas y de nosotros experimentar qué nos dicen estas emociones. Y como tú dices, no solamente es decir, pues la tristeza no es mala, al contrario, la tristeza es una parte importante porque la tristeza nos ayuda a vernos a nosotros mismos y también a poder desahogarnos, llorar
pero pues es que todo eso está tan mal visto que a mí me ha pasado muchas veces que lo primero que cuando, no sé, estamos en alguna sesión y empezamos a platicar, a mi paciente y yo, dice, ay, perdón, perdón, es que ya voy a llorar y se disculpan por llorar. Y entonces yo le digo, pero por favor, o sea, necesitas llorar porque eso te va a aliviar muchísimo tu alma, tu corazón, y verdaderamente cuando lo hablamos y lo lloramos, se siente un descanso. Entonces, si lo vemos con ese enfoque, pues no es malo ni estar triste, ni es malo llorar. Pero por eso también hasta nos tapamos la cara para que no nos vean llorar o nos damos la vuelta, porque pues es un signo de debilidad cuando debe de ser al revés, es decir, oye, hasta lloramos. Yo he llorado, sí, por supuesto, de tristeza. Muchas veces he llorado de enojo y de impotencia, pero también he llorado de felicidad. Entonces, si nos damos cuenta, como tú dices, todas esas emociones, pues todas son buenas. Yo también sí digo, todas tienen una función específica, por eso las tenemos, si no, no las tendríamos. Y las Ujú. tendremos que inventar y comprárnoslas, así como nos pintamos el cabello o los ojos, pues así tendrán que ser las emociones. Pero si son parte nuestra, es porque todas cada una de ellas tienen su función y también su beneficio, Adri. Sí, su razón de ser. Su razón de Y ser. esto que dices, yo creo que también todos nos podemos sentir identificados con esta parte en la que a veces hemos querido callar la emoción y la manifestación, ¿no? Porque una cosa es la emoción y otra cosa es, por ejemplo, el llanto o el grito o aislarnos, lo que corresponda, ¿no? En el momento lo que surja o lo que decidamos, porque también esa parte puede ser una decisión. Pero también, ¿no? Esto que decías de cómo en consulta, que tenemos como estos espacios tan íntimos con las personas, con su emocionalidad, es una constante esta parte de, es que está mal que me sienta así, no debería sentir Sí, esto, sí, o justo lo contrario, ¿no? Juzgar la emoción del otro. Siempre es como algo recurrente en muchos espacios, en muchas conversaciones cotidianas también, pero en consulta, pues pasa prácticamente todo el tiempo. Y cuando abordamos estos temas desde esta mirada de lo que tú estás viendo, lo que tú estás experimentando, tus reacciones con la situación, se habla de correspondencia. Si tuviste una pérdida importante, pues corresponde que tengas estas sensaciones sí. de, pues, de que algo falta, de desesperanza, de tristeza, de, no sé, la que corresponda, ¿no? Porque no todos sentimos lo mismo ni de la misma manera ante ciertas situaciones, pero corresponde. Si lograste una meta que tenías y que te esforzaste, pues corresponde sentirte orgullosos, ¿no? Que digas, es que está mal que me sienta orgulloso de esto o que quiera contarle a alguien mis logros porque eso es presumir. No, bueno, Exacto. corresponde querer compartirlo también, ¿no? Corresponde a lo que estás viviendo. Ahora, la manifestación es lo que hay que regular, que justo ahí es en donde siento que se pierde todo, ¿no? Entre la reacción inicial, lo que sientes, cómo lo procesas y cómo lo manifiestas. Entonces, ahí es en donde está ahora sí que el arte de acomodar las emociones y de lo mucho que sirve un espacio terapéutico, ¿no? Porque lo podemos revisar y lo puedes ver en una perspectiva distinta. Ahora, si todo esto lo ponemos en este contexto de los ciclos, como lo estábamos diciendo, pues hay ciclos que pueden traer, o sea, un mar de emociones, ¿no? No es solo una emoción, porque pues difícilmente estamos como separando así de, ahorita está la tristeza y no cabe otra cosa, ¿no? O ahorita está esta, y, o sea, como que hay muchas cosas que suceden simultáneamente y así pasa con los ciclos, ¿no? Los ciclos pueden tener como un proceso de altibajos o una emoción más recurrente durante el transcurso y el cierre también ser algo muy satisfactorio o puede ser un cierre pues complicado, puede ser un cierre inesperado, o sea, puede haber muchas cosas dentro de un ciclo, pero cuando nos damos cuenta que ya es momento de cerrar o ya llegó, como decías, ¿no? Se acabó el ciclo escolar, se acabó una relación, se acabó un La trabajo, vida, se acabó la vida, la vida. se acabó la salud, se acabó lo que ustedes quieran que podríamos poner ahí, pues ya hay un cierre inminente, ¿no? Hay una parte que ya se cerró, sin que nos preguntaran a veces, ¿no? Así como, pues a mí nadie me preguntó, pero pues ya se acabó esta parte.
Ahora, la parte que queda en nosotros es la que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Yo no puedo hacer nada porque ya se acabó la secundaria, ¿no? Ya acabé la secundaria, pues ya se acabó, ya por eso ya la cerraron, ese cierre ya se dio. Pero para mí, ¿qué significa cerrar la secundaria? Sí es algo que puedo trabajar yo. Y eso pasa con la misma muerte, como dices, ¿no? Con estos duelos por muerte. Pues ya se murió mi papá, yo no puedo decidir en qué momento se iba a morir o no, pero sí puedo decidir cómo cerrar esta relación, como era, este ciclo de Así ser es, su hija como era, para así empezar es. pues una nueva relación, un nuevo significado, un nuevo rol de hija, un nuevo lugar, ¿no? Una nueva identidad. Y eso lo podemos hacer con todos los ciclos. Ahora, claro, no todos los ciclos requieren todo este trabajo de introspección. Como por ejemplo, mucha gente pasamos la secundaria, se acabó y a lo que siguió, ¿no? Sin que fuera más allá de esta revisión emocional. Para otras personas, terminar la secundaria es muy significativo y tendrán otro proceso, y así en diferentes etapas. Y la verdad es darnos cuenta, pues es que todo está lleno de ciclos, todo. El ciclo de ser mamá de los niños, y luego entonces se termina ese ciclo y somos mamás de los adolescentes, cerramos ese ciclo y vamos a mamás de adultos, y entonces cerramos, vamos de ciclo en ciclo en ciclo en un montón de ámbitos, Adri, también. Yo creo que por eso Sí, es tan importante el tema de hoy, porque si nos damos cuenta y nos hacemos conscientes, pues es que en todo se cierra ciclos, en todo. bien decías al principio, ¿no? Hay estos ciclos de vida, ¿no? Como los ciclos naturales y los ciclos que podemos decir que son creados, como sociales. Justo el ciclo escolar, un trabajo, una relación, eh, se van juntando, ¿no? O sea, uno no puede decidir los ciclos del desarrollo, pues van a suceder y durante esas etapas de desarrollo y de la vida van a ir pasando otras, porque vivimos en sociedad, porque estamos construidos como parte de estos grupos con ciertos roles y con ciertas funciones que se rigen a partir también de estos ciclos, porque son una manera de marcar los inicios, los procesos y los finales, ¿no? Estos finales o estos cierres que dan paso a otras cosas. No quiere decir que ya se acabó como para siempre, ¿no? Como con estas frases también que luego vienen a nuestra mente, sino que ya es momento de un cambio. Y eso es algo de lo que yo creo que es muy importante hablar, de los cambios, porque precisamente esta cuestión del duelo y cómo manejamos las emociones se ve muy pues entorpecida, o el obstáculo principal es este miedo al cambio. Y es muy irónico porque, como bien acabas de decir, todo el tiempo estamos cambiando y todo está cambiando a nuestro alrededor sin parar. Es parte de la vida, el no cambiar, por eso es esa parte de la vida continúa, porque no nos podemos detener por nada. Sí, Uh -huh. estoy triste, falleció mi papá, pero todo sigue rápido, 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 y no me puedo yo detener. Entonces tengo que ir entendiendo esos ciclos, esos cambios para entonces llegar al otro punto el tema de hoy, encontrar ese nuevo significado, resignificar, que podríamos decir que es, pues, darnos cuenta que tenemos con esos cambios, pues, encontrar un nuevo significado para poder continuar, porque si no, ¿cuántas veces nos podemos quedar, pues, allá estancados, no? Uh En lo -huh. que ya fue, pensando nosotros que sigue y no más, ¿no? O sea, tenemos que volver a trabajar en todo eso, darnos cuenta, hacerlo conscientes para poder encontrar ese nuevo significado en nuestra vida, Adri. Esta cuestión de resignificar suele ser muy compleja porque estamos pensando en este cierre como esto se acabó y tiene que empezar algo nuevo, como si fuera de cero, ¿no? Hasta lo decimos, empezar de cero. Y eso pues tampoco es real, porque si empezamos con todas nuestras experiencias, si empezamos con todo lo que ya pasó, con todo lo que nos gustó y no nos gustó, ¿no? Por ponerlo en algunas palabras. Entonces, no es empezar de cero, al contrario, es qué fortuna que empezamos ya con algo en la mano, ¿no? Ya empezamos con ciertos aprendizajes, con cierta sabiduría en nosotros mismos. Entonces, parte de la clave de poder resignificar es tener muy claro
todo lo que hemos aprendido, porque hasta el día de hoy llegamos aquí porque hemos aprendido muchas cosas, Así es. no tan conscientes a veces, como decíamos hace rato, pero siempre es como buen momento para empezar a trabajar en esa conciencia de si yo estoy identificando que tengo estos ciclos sin cerrar, porque todavía me engancho con una relación, no sé, con una amistad con la que tuve una diferencia y todavía estoy enganchada y todavía no lo puedo soltar, como decimos, pues es trabajar esta parte emocional, ¿no? ¿Qué es lo que me engancha? ¿Qué es lo que me hace reaccionar con estas emociones que no me tienen cómoda? ¿Qué es lo que hace que yo, no sé, a lo mejor critique a esta persona o juzgue nuestra relación o me culpe por cosas? Este tipo de manifestaciones nos están hablando de que estamos ahí atorados, ¿no? Que no podemos soltar esta situación para entonces poder darle un significado de, a ver, si esta relación ya no me funciona, ¿no? Si estas emociones a mí lo que me están diciendo es, a mí esta relación ya no me funciona porque yo no puedo verlo diferente, lo que vamos a resignificar es cómo voy a dejar esa relación. No tengo que arreglar la relación, porque eso es lo que pensamos muchas veces, ¿no? Cerrar Claro. un ciclo, soltar, quiere decir que todo se va a quedar en orden y súper bien, ¿no? Como con esta idea de la magia de los finales, de que vamos a terminar como grandes amigos, pero cada quien por su lado, ¿no? A Es veces que no. todo lo romantizamos. A veces no sucede así, a veces no funciona, se tiene que acabar una amistad porque no nos estamos haciendo bien, no es lo que yo hubiera querido, pero para cerrarla bien, voy a quedarme con una parte en la que yo esté en paz decidiendo que esta relación tiene que terminar porque no Mm, me funciona y evidentemente, bueno, la otra parte tampoco, ¿verdad? Porque ese enganche, pues ahí habla de las dos cuestiones. así Y es. cerrar ese ciclo para mí sería más bien qué aprendizaje me queda de esta relación, en dónde tengo que poner mis límites, qué reflexión me queda a mí, pues de mis actitudes, de mi comunicación, de cómo quiero en otro momento, cuando empiece de cero en otra relación, o sea, ya con esta experiencia, qué es lo que va a cambiar en mí para esta nueva experiencia. Y lo ponemos en relaciones o en trabajo o hablando de un duelo por pérdida de muerte, pues bueno, ya no puedo empezar una relación nueva con esta persona como era antes, pero sí puedo darle un nuevo significado a esta relación, sí puedo pensar, bueno, retomando el ejemplo que daba de mi papá, ¿no? Yo sigo sintiendo que soy su hija, Y voy a ser no me su hija siento siempre, claro. huérfana, como por ahí dice, ¿no? Huérfana de padre, no lo siento que tengo un padre, que Ujú. tenemos una relación, pero no esta relación que teníamos antes, ¿no? Porque él ya no está vivo, ya no lo veo, ya no tenemos este contacto. Ahora yo tengo una relación a partir de lo que me dejó, de lo que aprendí, de lo que entendí, de lo que yo percibí, de las historias que me cuentan de cuando mi papá y yo era, cuando yo era chiquita, ¿no? O sea, de todas esas construcciones, yo transformé la relación con mi papá, le di un nuevo significado y la vivo ahora, pues, diferente. Si yo ya no hubiera podido transformar esa relación y simplemente la cerrara, bueno, pues cerré la relación con mi papá porque así lo sentí yo y vivo en paz con esta situación, con el recuerdo de mi papá. A veces me pondré triste, a veces no. O sea, esas cuestiones no tienen como una regla de decir, esto quiere decir que lo cerraste o esto quiere decir que no lo cerraste, porque también ahí somos muy exigentes y socialmente también queremos ponerle una etiqueta, no, tú no has cerrado tu ciclo porque no hiciste tal o cual cosa, ¿no? Y tú no puedes cerrar tu ciclo porque como no has estado triste y no has llorado, entonces no lo estás haciendo bien. Porque entonces nos enseñaron a que tenemos que hacer un duelo dramático y horrible y doloroso para poder cerrar ese ciclo, ¿no? Uh -huh. Y como Sí, no lo estoy llevando así, entonces hasta nos hacen sentir culpables porque sentimos y llevamos un duelo de diferente manera. y Pero cualquiera de las dos partes, ¿no? De el que, por ejemplo, el que no llora o el que no manifiesta este dolor contra el que lo manifiesta abiertamente, ¿no? Que también es como, claro, ay, ya es puro drama, ni siquiera, o sea, es como, bueno, ya. Por eso es tan complicado hablar de cerrar ciclos, ¿no? Porque claro, esta cuestión, como decíamos ahorita, de se acaba el año y tus propósitos y tu balance y como esta parte romántica de la que hablabas, de este ciclo, que sí, claro, estamos cerrando un ciclo porque pues es un ciclo creado, como decíamos, el año, el calendario, sí representa un final y un principio, pero no toda la gente lo vive de la misma manera, ¿no? No así para es. todos es un ciclo de reflexión y de este es el momento de cambio, porque pues a lo mejor mi cambio
pasó hace unos meses porque mis ciclos, mis etapas personales eran distintas. Y puedo pasar un fin de año, pues como, ¿no? Pues, digamos, como cualquier otro día, porque mi ciclo fuerte para mí ya pasó en este momento, ¿no? No quiere decir que tenga que ser de esta manera, pero sí Claro, es verdad que esta época, pues ahora sí que lo traemos, lo platicaba con un paciente, ¿no? Estas épocas como que ya las tenemos en nuestra codificación, que es la época de la reflexión y de la magia y de la unión y del amor y de repente pues no estás en ese humor, no estás en esa situación. Entonces es lo mismo, ¿no? No etiquetemos ni obliguemos a que las cosas sean de una manera porque nos están pasando como nos están pasando. y dentro de eso, tal como lo acabas de decir, también me viene ahorita a la mente el ejemplo de, pues es que la Navidad tiene que ser triste. Y entonces, como la Navidad es triste, pues ahora que no está mi papá es peor y entonces lo magnifico porque así tiene que ser. Y entonces tengo que poner el árbol y tengo que cenar bacalao y tengo que cenar y entonces es válido no querer hacer el bacalao, no quiero cenar eso, a lo mejor ahora quiero cenar chilaquiles, o a lo mejor no quiero hacer fiesta porque no me siento bien, pero toda la gente te está juzgando y te está señalando porque pues no lo quieres hacer y porque entonces yo también pienso, hablando y dando tú el ejemplo de cada quien va cerrando el ciclo en su momento preciso, no a fuerza, porque se usa y se estila que tiene que acabarse el año. Incluso yo siempre digo, para mí el año nuevo es mi cumpleaños. Para mí es eso, feliz nueva vuelta al sol, porque es para mí cuando empieza mi año. Y tú tu cumpleaños, sí. Pero está todo, como tú dices, tan marcado, tan estipulado, tan ya organizado de que pues es el año nuevo y ahí se acaba y entonces tienes que tener 12 uvas, tienes que tener 12 propósitos y ya pensaste tus propósitos y a mí me ha pasado, Adri, de que no he pensado mis propósitos, no, La pues presión de que órale, tengo que pensar, tengo que pensar. sí, y la presión de que con un propósito con cada uva y el reloj va en friega, tun, 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 y entonces No me termina trajo. uno como hámster así y no puedes ni masticar las uvas y luego ya vienen los abrazos y no puedes ni decir, bueno, o sea, nada y la champaña o la sidra, lo que sea, porque tienes que ir paso por paso porque ¿qué hacer? Entonces la Navidad es tan triste, pues no voy a sobrevivir la Navidad y ahora viene el Año Nuevo con mis propósitos y el chiste es que siempre estamos bajo presión de que ya no llores, no estés triste, ya tienes mucho tiempo de haber llorado. ¿Cuándo se murió? Hace 3 meses, no inventes, o sea, oye, no es nada de tiempo, no, ya es mucho tiempo, ya no tienes, ya todo está bien. O si una persona está recién diagnosticada con alguna enfermedad crónico-degenerativa fuerte, ay, todo está bien, échale ganas. Entonces, como que todo está así muy marcado cuando es esta fecha, pues se cena perdón, pavo. Cuando es el año nuevo, los deseos y las uvas. Cuando es el día del amor y la rosca de reyes, los tamales, el día del amor y la amistad, y así vamos. Y el 15 de septiembre, pozole. Y espérenme tantito, porque entonces no me están ayudando en nada, me están complicando muchas veces mi sentir, mi duelo, mi tiempo. Y entonces, como tú decías hace rato, pues ya se cerró el ciclo, vuelta a la hoja, todo tan rápido y al vapor, que por eso luego estamos hechos bolas aquí y con una maraña en el corazón, en el alma, en la mente. Y entonces viene cualquier cerecita del pastel y explotamos, Adri. Y esta parte del tiempo es tan compleja cuando hablamos de duelos, ¿no? Porque Sí. al final, como decías hace rato, todos vivimos los duelos a nuestro tiempo. Y cuando estamos compartiendo duelo, ay, se vuelve más difícil todavía porque no lo compartimos, o sea, compartimos la misma pérdida y estamos compartiendo que estamos en duelo, pero no es el mismo duelo. Entonces, eso a veces es lo que más trabajo cuesta de los duelos. Poder entender el tiempo y el proceso de mi duelo y darle espacio al duelo del otro. No me toca comprenderlo, sino poderle dar ese espacio
y bueno, si los dos estamos en duelo, encontrar la forma de acompañarnos. O sea, no es que tengamos que estar bien el uno para el otro, ¿no? Porque también ese es otro de estos mitos de los ciclos y de los duelos. Yo tengo que estar fuerte porque si yo me quiebro, el otro va a estar peor. Porque pues al final el que está en duelo es él porque es su enfermedad y no la mía. Pues sí, pero si es mi familiar, pues claro que yo también estoy en duelo por su enfermedad, Así es, diferente. claro. Pero claro que sí, ¿no? Entonces sí es un tema que lleva como muchas áreas de trabajo y de comprensión, pero nuestra, ¿no? Personal, para entonces poderle dar espacio al otro y podernos dar espacio nosotros. Y precisamente en estas fechas que se mueven todas estas ideas, todas estas creencias, todos estos debería, pues hay que ir con más calma, ¿no? Hay que bajarle al ritmo. Y también es cierto que hay a la gente a la que al contrario, el tener estas fechas marcadas en el calendario como Navidad, Año Nuevo, 14 de febrero, todas estas fechas, les hace bajar el ritmo y hacer esa pausa, ¿no? Porque hay gente que si no le dices, hoy es un día para reflexionar, no pausa, no se da vacaciones y no se da su espacio. Si no le dices, hoy es el tiempo de que pienses tus 12 propósitos, Es no se cierto, da un es espacio cierto. para verse a sí mismo y pensar, ¿qué Claro, necesito hacer por mí claro. el próximo año? Y no es porque sea el próximo año, sino porque lo necesito para mí, ¿no? Así Entonces, es. así como puede ser en contra, puede ser a favor. Pero como depende de cada historia y de cada persona, pues no podemos juzgarlo como bueno o malo, igual que las emociones, igual que nuestro tiempo, igual que nuestro proceso. Entonces, al final, aunque sean procesos complejos y situaciones sociales que no acabamos a comprender de todo, el poder darnos estos espacios es un promotor de salud mental, ¿no? El poder decir, no voy a presionar, ¿no? Si yo te digo, es que la cena va a ser en mi casa y tienes que venir y tienes que traer y tienes que hacer y tienes que, tú dices, ¿sabes qué? No voy a ir a la cena porque me voy a quedar en mi casa. Ay, no te quedes en tu casa, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero tienes que, o sea, bueno, te quieres quedar en tu casa, aquí va a estar la cena en mi casa, eres bienvenida, pásala bien. Claro, claro. Pero tampoco, muchas personas tampoco lo entienden y entonces están encima y encima y encima, ¿no? ¿Cómo te vas a quedar en tu casa? ¿Qué vas a hacer solo? ¿Qué vas a hacer sola? Te vas a deprimir peor. Y muchas veces necesitamos ese tiempo de tantito silencio. Pues sí, a lo mejor sí lloro muchísimo, a lo mejor ni lloro. Sí, a lo mejor, o sea, es como también, ¿no? Atribuirle a la soledad el Claro, aislamiento, que no es lo mismo querer estar solo que aislarse. exactamente. Y no es lo mismo que por estar solo te vayas a deprimir, a que tengas una tristeza que quieras vivir en tu intimidad, porque entonces también ahí va la connotación negativa. No te quedes, te vas a deprimir peor. Ujú, O sea, al final si ya estás deprimido, por poner el ejemplo, pues aunque vayas a la fiesta, estás deprimido. así es. El trabajo va más allá y eso yo creo que es lo que hay que poder aprender a ver de los ciclos, que se van a cerrar, van a llegar, van a terminar, eso va a pasar. Ahora, ¿cómo los vamos a incorporar a lo que sigue, ¿no? A transformar, a resignificar, es lo que ya depende de nuestro trabajo. Y pues sí, a veces es un esfuercito que duele, ¿no? O es un esfuercito que cuesta. Hay veces que no, hay veces que no. Así como decíamos, pasó la secundaria, se acabó y para mí no fue un esfuerzo porque no le vi la pérdida, pero hay otros que sí. Claro. Terminé el ciclo de estudiante y ahora voy a iniciar el del trabajo. Uh-huh. Y Y es muy cuando termina importante. el del trabajo y viene la jubilación, pues también es otro cambio fuerte, Adri. Ujú. Y es muy importante empezar a plantearnos estos temas de esta manera para poder también reconocer nuestros recursos, reconocer cómo vivimos los cambios, cómo vivimos los cierres, ¿no? O sea, cuando hablamos del trabajo personal, pues tenemos que partir que nosotros somos los expertos en nosotros mismos. A lo Ujú, mejor yo soy experta en saber que no sé cómo lidiar con el enojo. ujú, Entonces, todavía no descubro cómo hacerle, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues entonces tengo que trabajar en identificar qué me pasa cuando me enojo. O no sé qué hacer con mi tristeza. Bueno, tienes que identificar, así como si identificas qué hacer con tu alegría, pues hay que identificar qué hacer, pero pues como no lo hemos hecho, pues hay que echarle ese trabajo, hay que echarle ese esfuerzo, hay que dedicarle tiempo, atención.
para poder identificar qué me pasa cuando estoy triste, qué es lo que me da miedo de estar triste, qué es lo que me da miedo de cerrar y soltar una amistad, como decíamos hace rato, ¿no? De no volverle a hablar a una persona y preferir estar peleando todos los días. O sea, Ujú. ¿qué es lo que estoy ahí priorizando o qué no estoy priorizando? Empezar a identificar esas cosas primero para entonces poder empezar a cerrar ciclos de manera consciente. Y sin juzgarnos, Hace sin rato hablábamos de, etiquetarnos. de esta parte de comprender, ¿no? Que decimos siempre como hay que comprender al otro y comprender, pero no lo empezamos a hacer en nosotros. Y yo creo que para empezar realmente tendríamos que trabajar mucho en la autocompasión, Claro. ¿no? En poder saber que no se trata solo de entender, bueno, ya sé que me pasó esto porque cuando era chiquita viví tal experiencia. Ajá, bueno, ¿y ahora qué necesito para yo sentirme mejor a partir de esa experiencia hoy? Así es. Y el saberme dar eso que necesito, ya está hablando de mi mirada autocompasiva, ¿no? De entender que este dolor o esta situación me viene de esta experiencia que no sentí que fuera yo cuidada, atendida o lo que signifique, y poderlo yo trabajar para transformarlo, darle un nuevo significado y entonces vivirlo desde este momento, no desde aquel, sino desde este. Claro. Y esas van a ser las bases para poder empezar a visualizar nuestros ciclos a partir de lo que nosotros necesitamos. Y más fácil ir sanando, irnos liberando y dándonos cuenta la importancia que tiene cerrar ese ciclo para poder continuar. Y tal como tú decías, ya después entonces contar con la experiencia. Y es tan importante darnos cuenta que simplemente muchas veces por eso podemos hasta resolver ciertas cosas, porque ya lo traemos de todo ese aprendizaje que no es consciente, pero si nos hacemos conscientes, entonces puedo decir, es que ahora soy más valiente por esto, esto, esto y esto. Me atrevo a matar la araña y antes no me atrevía y a partir de tal y cual cosa, le perdí el miedo y entonces Ujú. soy más valiente, soy más resiliente y dándonos cuenta que con todo eso somos las personas que somos en este justo momento, Adri. Y, y como bien dices, darnos cuenta que ya hemos resuelto muchas cosas antes. Muchísimas. Y a lo mejor no, o sea, la misma fórmula a lo mejor no nos funciona para todo, pero ya hay un caminito. Entonces, ya sé que si del paso A al B algo no resultó, pues tengo que hacer un cambio ahí. Pero a lo mejor B, C, D va bien. Y tengo que irlo ajustando un poco con esta Claro. parte. No es de ensayo y error, así a ver cómo sale, sino sí a partir de nosotros, de lo que sí sabemos de nosotros, de lo que sí entendemos y de lo que también reconocemos de este ciclo que se esté cerrando, ¿no? Porque pues ya decíamos, si es un ciclo con otra persona, si es un ciclo del desarrollo, si es un ciclo pues de vida, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Pues hay cosas que ya tenemos cierto aprendizaje, ¿no? Ya hay cierto conocimiento previo de lo que implica para nosotros. Ahora sí es importante darnos el tiempo para identificar estas herramientas, para identificar nuestras etapas y entonces empezar a trabajar esta parte emocional que va a facilitar pues identificar el aprendizaje del proceso, mis necesidades, qué sigue para mí si cierro este ciclo con una pareja, con una amistad, con un trabajo, si necesito entonces buscar otro trabajo o qué voy a hacer cuando llegue otra persona a mi vida, qué es lo que yo necesito para establecer una relación del tipo que sea estable para mí, en la que sea un proceso y un ciclo que yo pueda pues disfrutar, ¿no? O qué pasa, por ejemplo, con los ciclos que siguen, ¿no? En un trabajo, aunque dures muchos años, va a haber muchos ciclos, no va a ser un ciclo interminable, ¿no? Sino que va a haber muchas etapas. Y esas etapas hay que saberlas reconocer en nosotros y en el exterior, ¿no? En la estructura de esta relación o esta situación. Y también aquí entra la parte interesante, que es reconocer nuestras resistencias. En qué momentos, en qué etapas personales de los ciclos o en mi persona me resisto a la emoción, a decirme, híjole, en esto te equivocaste o en esto hubieras hecho tal cosa, no sé, ¿no? O sea, sin juzgar, pero sí analizando y Reconociéndolo. evaluando.
exacto, evaluando esta parte de qué me funciona y qué no, porque hay resistencias que no nos dejan dar esos pasos. Incluso ese trabajo lo podemos hacer en un ratito que estemos en paz y tranquilos y con un cuaderno y apuntándolo, Adri, para poderlo después tener consciente y estarlo viendo y dándome cuenta que sí y que no, ¿no? Esta estrategia de apuntar, qué bueno que la mencionas porque es una muy buena herramienta. Muchas Ujú. veces la gente dice, ay, sí, apunta todo porque es como un ritual, ¿no? Y entonces se queda otra vez en esta idea del ritual mágico y de todo apúntalo porque así se va. La realidad es que, o sea, sabemos que el poder poner cosas concretas ayuda a visualizarlo en perspectiva, ayuda a que nuestras ideas se organicen. Si lo que estamos pensando se queda solo en nuestra mente, no tiene como este orden visible para nosotros, ¿no? Entonces, cuando tú lo dices, lo escribes, lo compartes, lo transformas también, ¿no? En algo más que el simple pensamiento, estamos haciendo también este trabajo mental que permite hacer conexiones distintas. Y entonces eso nos permite tener esquemas distintos, perspectivas distintas, ideas distintas, enfoques que son desde otro lugar para la misma idea. Entonces de ahí también que al que le funcione escribir o que ya esté habituado a escribir, al final sí es una buena medida para muchas ocasiones porque nos va a ayudar a aterrizar cosas, porque hasta que no lo vemos fuera le damos otro sentido, ¿no? Como cuando dices, ay, nunca lo había pensado así hasta ahorita que lo dije. Ujú, O, ujú, ay, nunca lo había pensado así hasta ahorita que leí lo que escribí. ujú. O nunca lo había pensado así hasta que tú me hiciste esa observación. Porque compartirlo mueve las cosas, ¿no? O sea, lo remueve, no lo deja ahí en el reciclado constante de la misma idea, de la misma sensación, y que eso es lo que muchas veces atora las emociones, ¿no? Que una cosa es la reacción y la sensación emocional y otra cosa es el discurso que la acompaña. Y esa es la parte importante e interesante de tener terapia y acompañamiento emocional, que empiezan a hablar y entonces, como tú dices, es más fácil aterrizar y, y con otra persona, un terapeuta, pues sí, calificado, entonces se van dando cuenta de todas esas detalles que a mí me han dicho miles de veces, no lo había pensado así. Uh -huh. Claro, es que así es. Entonces ya se ve desde otro enfoque, ya se ve desde otro punto de vista. Y es tan sencillo, a mí me gusta también dar ese ejemplo, es tan sencillo como cuando yo digo, no necesito apuntar las cosas del súper. No, si yo ya sé toda la lista, la traigo aquí. Y entonces llego al súper, Adri, y me distraje porque fui a ver los plumones y entonces pasé a ver los calcetines y me distraje viendo la oferta de lo que sea y, o voy muchas veces con mi mamá y, ay, vamos a ver los sartenes o qué sé yo. Entonces, cuando ya entramos ahora sí al área de la comida, digo, ¿qué iba a comprar? Y entonces compro todo menos lo que necesitaba. Entonces llego a la casa y digo, por Dios santísimo, no traje ni la leche, ni la avena, ni la crema. Ah, pero traje papitas y traje refresco y traje, qué sé yo, mil cosas. A cuando anotamos la lista del súper. Uh Es -huh. este mismo ejemplo que diste. Entonces lo anoto y entonces digo, ah, y hasta reviso en el refri, limones, salchichas, y entonces voy en el refri y voy por las cosas y hasta las tacho. Esa es otra manera también más fácil de aterrizar. Y como ese ejemplo tan sencillo del súper, así con todo lo que traemos aquí, lo saco, dejo de hacer mi telenovela, pum, y lo anoto, lo leo y a lo mejor puedo decir, híjole, no era así. O, ah, no, sí. Esa es una manera buenísima, Adri, también. Sí, o hay gente que no escribe, pero también grábate Ah, y escucharte después, ah, ¿no? O sea, si no lo compartes con alguien, si no tienes un espacio terapéutico, hay muchas alternativas para como aterrizar estos pensamientos, sobre todo con los que sean recurrentes, ¿no? Ahorita yo creo que si todos lo estamos pensando, pues hay como las ideas que están constantes ahí, que te dan vueltas, que, ¿no? Que dicen que te taladran la cabeza porque no te ujú, dejan, porque estás dale, 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 y no sales de lo mismo. O sea, ujú. no vas a salir de ahí porque seguimos en el mismo espacio, en el mismo esquema, con la misma ruta, ¿no? Entonces hay que cambiar esa ruta al discurso y una manera es esa, ¿no? Sacarlo de alguna manera, para que entonces también
cuando estamos dándole este discurso a una situación, a un ciclo que no estamos pudiendo cerrar, que no podemos soltar en este sentido del que hablábamos, vamos a tener más elementos para decir, claro, me estaba atorando en esta creencia, en este debería, en esta etiqueta. Y así es mucho, de verdad, mucho más fácil también. Déjame ir leyendo a ver que si tenemos alguna pregunta. Ingrid Estrada dice, hola, buenas noches, Charito. Hola, Ingrid, qué bueno que andas por acá. Anabel Sandoval también dice, hola, buenas noches, Charito. Hola, Anabel. Adriana Ordaz dice, buenas noches. María del Carmen Salazar dice, buenas noches, Charito, desde el Perú. Saludos y abrazos hasta allá. Gracias, María del Carmen, que estás por acá. María de la Luz Becerril dice, buenas noches. Andel Payens dice, hola, buenas noches, Charito. Hola, Andel, qué bueno que andas por acá. Vamos a ver qué más nos dicen, que nos digan cómo cierran los ciclos y o cómo los reconocen también. Jaime Orellana dice, Lucifer es un ser que nos dio el libre albedrío. Señores, la humanidad después de la venida de Jesús y sus discípulos usaron el nombre del Hijo de Dios Lucifer a lo que llamamos violaciones, drogadictismo, alcoholismo, al incesto, a la falta de respeto hacia su familia y mucho más cosas. De esa manera nos hicieron entender a nosotros que eso era malo porque nosotros lo practicábamos, éramos como animalitos. Señor y señores, gracias al Señor Lucifer y Jesús, somos salvos. La venida de Jesús, y sus aliados. Está cerca, no tengan miedo, todos vamos a ser iluminados, igual que Jesús y sus discípulos. Gracias, Jaime, por tu comentario. Jaime, eso ya lo repitió, ok. Este, Germán Victoria dice, saludos, Charo, linda noche, buena plática. Es muy buena la plática, el saber llorar y saber sacar esa presión que se tiene en el alma y en el corazón, saber manejar esas emociones. Sin miedo, Adri, sin miedo a las emociones, sin miedo a sentir, porque Y sin miedo, así como nos gusta sentir bonito, también está bien llorar o enojarnos, ¿no? y sin miedo al miedo, ¿no? Porque justo eso es lo que nos da miedo, que no sabemos cómo nos vamos a sentir, como cuando alguien dice, es que si lloro, ya no voy a parar. Si empiezo, no Claro, voy a parar, eso lo ¿no? O sea, escucho muchísimo, va a muchísimo. parar, ¿no? O sea, la realidad es que va a parar. A lo mejor si lloran como nunca lo pensaron, pero va a parar. Y también para la gente que lo expresa sin llorar, ¿no? Como decíamos, no es que tienes que llorar, sino seguir el impulso de esta emoción para manifestarlo de una manera que te beneficie, ¿no? Que no dañe en ningún sentido, por supuesto, porque no es sigue el impulso y a ver qué pasa, Claro, pero sí también reconocer esa necesidad, ¿no? Para poderlo hacer, como decíamos, identificar la necesidad, reconocer la resistencia, ir viendo cuál es el caminito de resolución que ya hemos pues aplicado antes, ir haciendo ajustes, reconocer que al final estos cambios pues son constantes y una realidad de la vida, ¿no? Que hablar de un cambio o de una crisis o una ruptura en alguna situación trae esta complejidad emocional y trae como muchas situaciones que nos cuestan trabajo, claro. pero que no son malas, ¿no? Que no es bueno o malo, sino que es difícil. O sea, nos cuesta trabajo, implica un esfuerzo, implica muchas cosas que nos incomodan y que nos duelen, pero poder entender que esta ruptura es pues un cambio y que nosotros podemos decidir cómo ir llevando ese cambio, ¿no? No podemos decidir a veces lo que sucede, el cierre o cómo llegó, pero sí cómo irlo ajustando. Y cuando sentimos que no podemos, pues sí la recomendación es buscar acompañamiento profesional, porque sí hay cómo hacerlo, ¿no? O sea, no es algo que se tenga que vivir solo, no es algo que se tenga que sufrir en este sentido de pues saber hasta cuándo se arregla o cuándo cambia, porque pues hay que hacer este trabajo que a veces no sabemos por dónde y es natural también, ¿no? También es natural no saber a veces qué hacer o cómo darle la vuelta a estas cosas, como decíamos, que no es ya cambia la página y se arregló, ¿no? Claro, claro. Laura Ángeles dice, yo me siento triste en estas fechas. Es difícil seguir adelante con el corazón roto. Pues no es fácil seguir con el corazón roto, porque estas fechas, como decimos, pues sí, traen esa carga emocional
en la Ujú. que yo es lo que luego les digo, es que hasta los villancicos son tristes, Adri, de verdad se empeñan. Y si no, uno no trae duelos, no traes nada, pero te ponen noche de paso, como me decía una paciente. Me decía, Charo, pero si toda esta etapa pongo el radio en esta época y ya me pasaron amarga Navidad, ya me pasaron no sé qué, y dice, por más que yo quiera, entonces le dije, cámbiale de estación por lo que más quieras, porque esas canciones, bueno, la melodía, la letra, dices, ay, y no traes nada. Y cuando traes ahí el duelo aquí, que sientes horrible, como nos dice Laura, traigo el corazón roto y escucho todo eso, pues nos da más para abajo, Adri. También es como esta importancia de reconocer, como decíamos, lo que necesitamos. Porque ahorita, bueno, sí es la época en la que todo esto está por todos lados, ¿no? Estos mensajes y de todos lados encontramos. Pero en la época que sea, el tener el corazón roto por usar las mismas palabras, pues es complicado, ¿no? Porque la vida, como dice, sigue alrededor, la gente sigue haciendo sus cosas y uno se sigue sintiendo así. Y también creo que es como tener esta conciencia clara de que a lo mejor esta parte de mi corazón roto no se va a recuperar, va a estar Claro, rota, claro. porque lo que se perdió, Así es. pero puedo transformar esa vivencia a que esa parte o este capítulo triste de mi vida, que siempre va a ser triste cuando llegue este capítulo, pues no me va a estar eh, significando este peso, ¿no? No me va a estar frenando, no me va a estar estancando, sino que va a ser parte de mi experiencia, parte de mi corazón. Pues sí, yo creo que todos tenemos partes de nuestro corazón rotas, porque todos hemos perdido personas, hemos perdido situaciones, las cosas no han salido como hemos querido siempre, y pues sí, hay cachitos que se van rompiendo, ¿no? Pero eso no quita que haya otros espacios, ¿no? Y que a Claro, lo mejor cuando visite ese capítulo, pues va a ser triste, nostálgico, pero no significa que vaya a ser trágico, ¿no? Ni que vaya a ser siempre, sino según el momento, ¿no? Ya sabemos que los duelos nos van a acompañar toda la vida y se van a seguir transformando conforme nosotros nos transformamos, no es ya cerré este ciclo, ya se acabó para siempre, borrón y cuenta nueva, como decíamos, ¿no? Me va a acompañar de diferente manera y a lo mm, mejor cuando yo recuerde me va a doler, o voy a decir, ah, mira, ya ni me acordaba de eso que me pasó y que fue tan doloroso en su momento, pero ahora ya no me representa lo mismo, ¿no? O sea, no pasa nada si 10 años después vuelves a llorar por esa pérdida, no es que ya retrocediste en tu avance, no, pues es triste y hoy te dieron ganas de volver a llorar, ¿no? O sea, no pasa nada, siempre y cuando estemos identificando estas cuestiones en nuestra gestión emocional y saber que si podemos poco a poco en el ritmo que cada quien necesite ir recuperando nuestra vida cotidiana, nuestras amistades, las actividades que nos hacen sentir bien, aunque haya esta tristeza un tiempo, pues estamos avanzando, ¿no? Avanzar no quiere decir ya estar en otra cosa completamente diferente o no tener nada de tristeza, ni nada de enojo, ni nada de decepción o dolor, sino que ahí está, pero no me frena de la vida, ¿no? No me frena de ser, no me frena de estar. No es lo mismo estar un tiempo pues más aislado, como decíamos, o más solitario, más nostálgico, a que ya se esté volviendo una forma de vida, porque ahí claro, sí estamos claro. hablando de riesgos en nuestra salud integral. Así es. Eso es cierto. Hay que aprender también a darnos cuenta ahí que hay una gran diferencia. Josefina Hernández dice, ¿y cómo cerrar un ciclo por la pérdida de mi marido? Me dicen que ya no le llore, ya no lo dejo descansar. Conocí a otra persona y sentí mucho miedo. Llegué a pensar que estoy traicionando a mi marido y alejé a esa persona de mi vida. Mi marido ya tiene 2 años y 3 meses que trascendió. Saludos, Charito, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Saludos, Josefina. Gracias por tu comentario. Creo que estas dudas son las más naturales, ¿no? Que todos tenemos en diferentes momentos, sobre todo cuando se trata de los duelos, que queremos tener como esta respuesta correcta y avalada. Porque claro que volvemos al punto en el que toda la gente alrededor tiene una opinión de cómo deberíamos estar viviendo nuestro duelo y nosotros mismos también. Tenemos una opinión de cómo debería de ser, pero la realidad es que cuando estamos viviendo un duelo, pues solo nosotros sabemos cómo se siente y cómo es.
y qué cosas ya hemos podido acomodar y qué cosas todavía necesitamos ajustar. Entonces, lo que yo diría en esta situación es que es muy importante estar como muy claros en qué situaciones y qué experiencias emocionales tenemos ya, pues como en orden, por decirlo así, ¿no? En un lugar en donde pues nos es fácil manejarlas, en donde entendemos cómo son estas situaciones para nosotros. Y cuando se trata de las relaciones, ¿no? Como decíamos hace rato con el ejemplo de la amistad, al final una relación es independiente a otra. Claro, Lo que se repite en nuestras relaciones somos nosotros. Entonces, aquí va el punto de mis aprendizajes y mi experiencia es la que va a hablar por mí para decirme si estoy listo para entablar una nueva relación, qué tipo de relación, y que al final entender que si yo para mí ya cerré ese ciclo en esta relación o en este caso de la pérdida de una pareja, si yo ya la cerré, ahora yo qué necesito, yo qué tipo de relación quiero empezar, cuándo, ¿no? O sea, cómo me gustaría. Y a partir de eso, pues empezar a tomar decisiones muy atentos a lo que estamos sintiendo, ¿no? Para poderla ir ajustando a mis necesidades, a mi momento, a mis ganas también de tener claro. una vida distinta, ¿no? A todas estas cuestiones que se involucran. Y claro que pues ya después, en último plano vendrá pues la opinión social y lo que seguramente habrá también que vivir porque pues somos parte de estos grupos, ¿no? Claro. Y dándonos cuenta, y como decíamos tú y yo hace rato también, qué está bien y qué está mal. Porque a lo mejor para lo que a mí está bien, a lo mejor para ti, Adri, vas a decir, Charo, ¿cómo es posible? O viceversa, ¿no? A lo Ujú. mejor tú me vas a decir, Charo, eso que dices no está bien y para mí está perfecto. No sé, a lo mejor yo quiero celebrar con pozole en Navidad y el 15 de septiembre con pavo. Y tú vas a decir, Charo, es que eso está mal. Y te voy a decir, ¿por qué está mal? Entonces, que Josefina entienda qué está bien y qué está mal, pero para ella desde su punto de vista, entendiendo que no le falta a la memoria, ella también tiene que darse cuenta, terminar y cerrar ese ciclo para que pueda, pues sí, como sentirse tranquila y liberada. Y entonces, como tú dices, a partir de ahí decir, sí quiero, no lo quiero, no lo necesito. Para mí ahorita está bien no tener a nadie, para mí está bien y ya es tiempo. Entonces ahí sí, Josefina, tú ve viendo cómo te vas sintiendo sin culparte y también sin juzgarte, sino como decíamos hace rato Adri y yo, teniéndote compasión, cariño y pues sí, al final la lealtad contigo misma y de esa manera creo que va a ser mucho más fácil. Lucía Flores dice saludos desde Bolivia. Excelente. Gracias, Lucía, por estar esta noche con Adri y conmigo. María del Carmen Tobar dice, hola, buenas noches. Muy interesante tema. Doy gracias a Dios por cerrar un ciclo en mi vida, como la jubilación. Aún hay nostalgia. Adaptándome a esta nueva etapa. Gracias por enseñarnos. He aprendido mucho de usted y sus invitados. Dios las bendiga y deseándoles todo lo mejor y un fuerte abrazo. Gracias, María del Carmen. Qué bueno que te sientas mejor y que todos estos programas sirvan porque al final son con todo cariño para ustedes. María del Carmen Salazar dice, Charito, yo perdí a mi pareja después de casi 14 años juntos. Mañana cumple 4 meses que trascendió. Tengo miedo ir al cementerio a verlo. No pude despedirme de él. Tengo días buenos y días malos. Quisiera hacer una carta de despedida. ¿Me pueden guiar cómo hacerla? Es mi primera Navidad, mi primer año nuevo y mi cumpleaños sin él. Estoy tratando de vivir mi duelo. Estoy tratando de vivir mi duelo sola. Me molesta que me digan, no le llores. ¿Por qué no lo dejas descansar? Prefiero estar sola. La verdad es que son lágrimas de amor, Adri. Y el que le lloremos a la persona que amamos no los detiene aquí, pues ellos ya se liberaron, ellos ya están en donde tienen que estar, en lo que tú quieras creer, con Dios, en el cielo, con los ángeles. Y ¿cómo no llorarle a alguien que amamos, Adri? Y también con tan poco tiempo, ¿no? Esta parte de poder entender estas frases y esto que decíamos que acompaña desafortunadamente la mayoría de los duelos, Sí,
también es como algo que nosotros tenemos que aprender a poner en su lugar, ¿no? Entender que la gente pues no tiene otro recurso para tratar de aliviarnos, porque eso es lo que queremos, ¿no? Aliviar al otro, que no esté sufriendo, pero no nos damos cuenta que pues no nos toca dictar ese tiempo. Entonces, una de las cosas importantes también para el que está en duelo es que tenemos que aprender a poner eso en su lugar, ¿no? Saber Claro. que el que nos está diciendo no le llores, pues está hablando desde su incomodidad de no saber qué hacer con nuestro llanto, de no saber qué haría en nuestra situación. Y bueno, pues hay que también, ¿no? Un poquito aprender a poner eso de lado para decir, bueno, seguramente lo dicen con buena intención, pero a mí no me sirve, ¿no? No Exacto. me sirve escucharlo, entonces ya, o sea, ya me lo dijeron, no me lo voy a quedar y voy a hacerle caso a mis manifestaciones. Y como decíamos, ¿no? Si ahorita se percibe esta necesidad de estar más solo, de estar en calma, sin estar con la gente, pues también hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentar esto, está muy reciente también esta pérdida. Y creo que una parte importante de los cierres que tiene que ver muchas veces con las despedidas, también está muy romantizada, ¿no? Pensamos que si no estamos en ese momento ahí y no tenemos esta oportunidad de una despedida con un discurso y con estas cosas tan bellas que vemos a veces en las películas, en los libros, y que sí hay gente que tiene la oportunidad de despedirse así, pero no todas las personas. No quiere decir que no podamos cerrar ese ciclo y despedirnos de otras maneras, ¿no? Aquí está el ejemplo de una carta, ¿no? Por ejemplo, si esto es lo que ahorita te nace y lo que sientes que tienes ganas de hacer, no es que haya una guía para que hagas esta carta, sino más bien sería en el momento que te sientas lista, que te sientas tranquila, no juzgues lo que salga y haz tu despedida, ¿no? Si la despedida es una carta, escribe esta carta y decide qué hacer con ella, ¿no? Por ahí, si lo vemos como rituales, pues hay millones de rituales que tienen que ver con quemar la carta, guardar la carta, llevarla a algún lugar. Al final, esto es más bien lo que a ti te haga sentido y que realmente lo veas como un ejercicio para tu cierre, ¿no? Para ir cerrando esta parte que tengas que cerrar, que al final va a llevar el tiempo que se requiera y, y bueno, pues un abrazo fuerte. Y María del Carmen, yo también te mando un abrazo. 14 años son muchos años y si te das cuenta son 14 años contra 4 meses. O sea, 4 meses no son nada. Es por eso que todavía te sientes mal, te sientes triste y te sientes ahí todavía con un montón de, pues sí, porque no nada más es la pérdida de él, sino todo lo que pierdes con él, su sonrisa, sus abrazos, su compañía, el sándwich de la mañana, y todo eso hace que sea más fuerte, que sea mucho más doloroso. Entonces, tienes que llorar. Como dice Adri, yo estoy de acuerdo completamente en eso. Hay que tomar de las personas lo que nos haga sentir bien. Lo que no son cosas que nos vienen de generación en generación y entonces decimos, en este caso se dice esto, pum, y ahí vamos y lo repetimos. Yo he escuchado que mi mamá le decía esto, pum, y lo decimos Ujú. sin pensar tantito en que no es así, no lo debo de decir. Entonces, tómalo así, como dice Adri, si no pueden esas personas con sus propias emociones, menos van a poder con las tuyas y lo más fácil es no llores. Y entonces te dicen, si lloras no lo dejas descansar en paz y eso es una bomba, porque entonces te hacen reaccionar, te confunden, te anulan tu emoción, te hacen trizas y ni es cierto, porque eso nada más lo repiten porque lo repiten, porque lo repiten y lo repiten. Hay que Ujú. llorar. Hay también, como decía Adri, nada más no hay que llorar todo el día y abandonarnos a la tristeza, pero cada que te venga la gana de llorar, lloras, te desahogas, puedes hablar con él, puedes escribirle la carta, dile cuánto lo amas, cuánto lo extrañas, necesitas pedirle perdón, pídele perdón en esa carta, necesitas perdonar, yo te perdono y entonces de esa manera puedes ir haciéndolo y si te hace daño ir al cementerio y tienes miedo, no vayas. Vas a encontrar tú el momento en el que estés lista y preparada para ir al cementerio, perdón. No necesitas ir porque es que se estipula que tengo que ir al cementerio cada cuánto porque mm, mm, es como tú lo necesites. Y si ahorita te lastima y te da miedo, no necesitas más emociones fuertes de las que ya estás procesando. Entonces,
date chance, no vayas mañana. ¿Qué tal si de mañana en 8 ya puedes ir? Ahorita quédate tranquilita y mejor ahí en paz. Ponle su veladora, pon foto. Yo tengo así a mi papá, tengo a mi papito en su mesita del recuerdo con su foto, su veladora. Le dedico mi día todas las mañanas, le dedico mi trabajo. Y entonces tú mismo vas a ir viendo qué ritual te sirve. A lo mejor de todo lo que hemos dicho hoy, tomas un poquito y te vas a ir sintiendo mejor, ¿no? ¿Qué te parece, María del Carmen? Nancy dice, ¿un duelo se trabaja como un cierre de ciclo? Sí, sí es un cierre, sí es un ciclo. Y ahorita que hablábamos de los rituales, es interesante entender que esta parte del ritual hace concreto, ¿no? Lo que sentimos, que es un poco lo que platicábamos con los pensamientos y estas cuestiones. Y el ritual es algo que nos ayuda muchísimo porque pues son símbolos, son cuestiones que son familiares para nosotros, ¿no? De expresión, como las cartas, como el altarcito, como las ofrendas, como ir a un cementerio, como hacer la comida especial el día de sus cumpleaños, aunque ya no estén. O sea, este tipo de cosas que son una manera de ponerlo afuera, como decíamos hace rato, nos ayudan a contactarlo con lo que a nosotros nos hace sentido. Entonces, sí es importante reconocer que al final, de alguna forma, todos tenemos rituales, no todos necesariamente con duelos o pérdidas de muerte, pero sí todos nos ayudan también a reafirmar que esto pasó, a validar, como decías ahorita, estas emociones, ¿no? O sea, yo sí perdí a tal persona y por eso sí la pongo en mi ofrenda o sí le tengo un altar, o sea, Claro, porque sí pasó y sí me significa y sí me da esta toque de realidad de alguna manera. Entonces sí, son importantes los rituales, suceden de manera diferente. No quiere decir que todos tengamos que hacer un ritual de esta forma para cerrar un ciclo, no. Y sí, los duelos pues son un cierre de ciclo porque son un cambio, algo se acaba, lo que perdemos se acabó. Entonces esta pérdida que ya no está, literalmente, marca un cambio, marca un ciclo, marca un nuevo comienzo porque es algo diferente que va a pasar, ¿no? Si ya se murió mi pareja, pues mañana ya no voy a tener pareja, ya no en la relación como las que teníamos, como el así ejemplo que es. daba mi papá, ¿no? O sea, si ya se murió mi papá, mañana voy a amanecer sin mi papá. Y eso ya es un cambio, ya hubo un cierre en esa relación y ya hubo un comienzo después de ese cierre. Entonces, esta parte de cómo lo vamos trabajando también tiene que ver con la elaboración del duelo, ¿no? ¿Cómo voy elaborando este duelo? Por eso se llama elaboración, porque lo voy trabajando, lo voy viviendo, lo voy transitando. O sea, no es que empieza el duelo y ya se acaba el duelo un día. Es un ciclo también, es un proceso que tiene un Así inicio, es. un proceso, un transcurso y un cierre. En el cierre del duelo lo hablamos así, ¿no? Como este cambio del ciclo. No es que se supera el duelo y ya se acabó, como decíamos, nos va a acompañar, pero se va a ir transformando de acuerdo a nuestra vida. Así es. Violeta dice, hola, buenas noches. Cerrar ciclos es el mejor alivio para el alma. Hay que agradecer por las experiencias, agradecer, agradecer y seguir disfrutando de la vida. Saludos y bendiciones para el fin de ciclo. Gracias, Bio, eso es cierto. Bendiciones para este fin del ciclo. Te mando besitos. Y cuando logramos cerrar los ciclos, es también un poquito me viene con lo que dice Bio de agradecer, pues es eso también, reconocer qué bueno hubo, qué malo hubo, qué aprendí, de qué me sirvió, agradecer para poder entonces incluso perdonar, perdono, me perdono, acepto, me puedo desprender, y agradezco y entonces puedo, así como que ciertos pasos que se me vienen ahorita en la mente para poder cerrar y decir, fin, ya pasó, terminó, ¿no? Sí, y en este balance, como decíamos hace rato, ¿no? Este balance de lo bueno y malo, como dice la canción, este, hay que entender, ¿no? Justo que si no estamos en ese momento, no es obligado, no porque sea el balance del fin de año, tengo que decir esto sí y esto no. A lo mejor Claro, todavía no estoy en ese momento, ¿no? Todavía no lo puedo reconocer, todavía no lo siento, pues más sólido, no me siento tan fuerte como para decir,
ya entendí que esto era así o es así para mí. Entonces, no es necesario de manera introspectiva y personal tenerlos resuelto la noche del 31, ¿no? O sea, Claro, pues si mi proceso está en otro lugar, bueno, pues a lo mejor sí quiero ir a la cena familiar y compartir con mi familia, pero mi intención de este cierre todavía no es tal cual, ¿no? O sea, también hay que ser flexibles, que eso es algo súper importante cuando hablamos de salud mental. La flexibilidad para adaptarnos nos va a facilitar el camino. así es. Marta Sánchez dice, buenas noches a las dos. Saludos desde Uruguay, Montevideo. Gracias, Marta, por estar esta noche con Adri y conmigo. Y Nancy dice, un duelo por la pérdida de un ser amado también tiene un cierre de ciclo. Es un poco lo que platicábamos ahora, ¿no? Sí se cierra el ciclo de cómo era o cómo es esa relación, pero pues podríamos decir que no se acaba, ¿no? Porque cuando es una persona que queremos, una persona significativa en nuestra vida, pues siempre lo va a ser. Su lugar va a ir cambiando y se va a transformar esta relación porque ya no está físicamente, pero ese es el cierre que damos, ¿no? A la parte de la relación como era, pero se transforma o la podemos resignificar, como hablábamos hace rato, para que ese amor, ese cariño, esa relación continúe pues de una manera como nos haga sentido y se Diferente, ajuste. claro, eso es cierto. Lucía Flores dice, todos los días se me hace más difícil aceptar. Trato de sobrellevar este dolor, pero en el momento menos esperado estoy muy triste y deprimida. Solo lloro al sentir la ausencia de mi madrecita. Hablábamos hace rato de la importancia de poder trabajar de manera integral las pérdidas, ¿no? El duelo, que decíamos, hay una parte que es un componente cognitivo o el pensamiento, lo que nos decimos con las emociones, y hay otra parte que es la cuestión emocional. Entonces, cuando sentimos que no lo estamos logrando integrar, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que corresponda, que haya correspondencia, que se vaya ajustando, que se integre lo que pienso con lo que siento y con lo que estoy viviendo, para justo poderle dar esta medida pues de libertad, ¿no? De ser y de seguir adelante, aunque sea con el dolor y la tristeza, el tiempo que nos acompañe. Sí sería recomendable revisar si esto es algo que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que nosotros sentimos, que ya es mucho tiempo, que sentimos que ya nos está frenando, y sí buscar un acompañamiento, porque es muy difícil empatar la razón con el corazón, porque Ujú. nuestra razón quiere una explicación en la lógica externa, y esa lógica pues no nos va a curar, ¿no? O aliviar la sensación interna. Entonces, para empatar la lógica con la emoción, tiene que ser algo que nos ajusta a nosotros y que nos hace entender que el discurso que tenemos a veces es lo que entorpece el proceso emocional. Entonces, ahí la recomendación sería sí evaluar la necesidad de contar con un acompañamiento profesional. Claro. No es por cortar la manifestación emocional, no es por lo que decíamos, no es dejar de llorar o dejar de sentirlo, sino acomodarlo. Alejandra Morales Reina dice saludos, Charo Ponce, tanatóloga. Hola Ale, qué gusto verte por aquí. Saludos, te mando también un abrazote. Nancy nos dice, un duelo por la pérdida de un ser amado también tiene cierre de ciclo. Perdí a mi papi hace 8 meses y siento que pasó ayer. Es esa sensación tan rara que parece como que ya pasó muchísimo tiempo y la verdad, sí, pero no. Y Uh-huh. también es parte normal y natural del duelo, ¿no? O Y también sea, entender, como decían hace rato, ¿no? Las primeras veces, las primeras navidades, los primeros cumpleaños, las primeras fiestas, las primeras pérdidas que vengan después de, no sé, todas estas primeras veces de lo que sigue, son pues es tremendas. obviamente un recordatorio de que ya no está. Así Y es. claro que remueve cosas, así pase a los 3 días, o pase al año, o pase, ¿no? Meses después, o pase 10 años después. Al final sí es una situación que remueve emociones y que, bueno, pues podemos, como decíamos, seguir experimentando de repente estas sensaciones de, es que parece que fue ayer.
pero se vuelve a ajustar, ¿no? Volvemos a esta palabra de transformar. Conforme vamos viviendo, vamos aprendiendo y vamos sintiendo, se va transformando. A veces aparece con más intensidad, a veces con menor, a veces pasa mucho tiempo y parece que no pasó, ¿no? Se nos olvida aparentemente y de repente tenemos épocas en las que lo tenemos muy presente Así es. y así va sucediendo, ¿no? No hay una regla y yo creo que eso es algo súper importante de tener claro, ¿no? No hay una regla en esto, salvo el sí observar nuestra calidad de vida, ¿no? Nancy igual nos dice, y no tengo ganas de celebrar las fechas. Es mi primer Navidad sin mi papá y de pronto la familia se le complica comprender que no estamos con ánimos. Por lo mismo que decíamos hace rato, es como que está así súper bien estipulado, bien organizado de que tenemos que tener ganas y tenemos que echarle todos los ánimos y tenemos que estar y no nos entienden y no nos validan de que está bien que no tengamos ganas, no pasa nada porque esta es la primera Navidad, me está doliendo muchísimo, no lo quiero enfrentar, también es mi derecho de no querer ir, pero la familia empieza con que no, ¿cómo no vas a ir? Te vas a deprimir más, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Entonces, a lo mejor, Nancy, pues tú también tratar de hablar con tu familia y explicarles tu punto de vista, tu sentir, todas tus emociones y decirles, no estoy mal, tranquilos, no se asusten, estoy bien, simple y sencillamente que me den chance porque esta Navidad ya pasó, o este año nuevo, no puedo ahorita sin mi papá, denme la oportunidad. También pidiéndolo y explicándolo, a veces le damos esa como tranquilidad a la familia, Ujú. ¿verdad? Sí, y yo creo que al final entender que esta es una decisión personal y que el poderlo compartir con los demás es tratar de apelar a esta parte de empezar a verlo diferente y empezar a hablar del tema, porque volvemos al punto en el que no está respetada esta parte por cultura, ¿no? O sea, no es porque no quiera, o sea, tu familia Claro, quiere que estés bien, volvemos al punto, ¿no? Pero sí el poder empezar a decir, oye, yo esta vez necesito mi espacio y me lo quiero dar. por Y favor, cuando sea claro. diferente, también nosotros promover ese espacio, así como, bueno, pues si no te sientes a gusto, te puedes ir o puedes no llegar, o sea, como también nosotros dar esos espacios con la gente que Claro, tenemos alrededor y que esté en duelo, porque a lo mejor no todos ahorita estamos pasando por un duelo y entonces no entendemos, ¿no? O no nos ponemos a hacer esta pausa de decir, bueno, yo quiero que vengas, pero voy a entender lo que tú necesites. También empezar a practicar esto del otro lado es muy importante para que las otras personas también puedan tener este espacio para cerrar sus ciclos, esta tranquilidad de que estamos acompañando, eso es acompañar, no les estamos dictando qué hacer ni cómo hacerlo. claro. Y entender que también está bien no estar bien. Entonces no pasa nada, no está mal. Al contrario, Ujú. tenemos que darnos esa oportunidad también. Entonces, tal vez sería alguna buena idea que hables con toda tu familia y les puedas explicar que no se asusten, que estás bien y que solamente lo necesitas. María del Carmen Salazar dice, gracias, me ayudan mucho, me ayuda mucho escuchar las bendiciones. Qué bueno, nos da mucho gusto y bendiciones también para ti, María del Carmen, con todo gusto. Zoila dice, buenas noches, Charito e invitada. A mí, después de 10 años que mi esposo no está, no me gusta festejar nada. Y quisiera, pero no tengo ganas, solo tengo ganas de llorar porque lo sigo extrañando. Es curioso porque justo hoy platicaba en mis sesiones con mis pacientes, salía este tema de cómo a veces cuando nos pasa algo, esa emoción como que la llevamos a todo lo demás. Entonces, este ajuste del que hablábamos y de poner orden en las cosas, quiere decir que esta situación que me generó la tristeza, el enojo, la desesperanza, la falta de motivación, está en un espacio específico porque responde a una situación de mi vida que claro que tiene que ver con lo demás, impacta porque es mía, pero no quiere decir que todas las situaciones se van a sentir igual. Esta tristeza que a mí me causó la pérdida, no la voy a sentir igual en mi trabajo, que con mi familia, que con mis amigos, que en soledad, porque yo tengo todas estas, digamos, facetas, ¿no? Todos estos recursos distintos que voy poniendo en práctica de acuerdo al rol en el que estoy, de acuerdo a lo que estoy haciendo.
Y sí, esa tristeza me va a acompañar, no quiere decir que aquí estuvo la pérdida, aquí se queda la tristeza y me salgo a trabajar y acá no hay tristeza. No, no, no. Claro, Sí me va a acompañar, pero es curioso cómo nosotros la llevamos como a que permee todo, ¿no? Si esto es muy triste para mí, todo tiene que ser muy triste. Y la realidad es que poco a poco nos vamos dando cuenta cuando lo trabajamos, ¿no? Cuando estamos elaborando el duelo, que sí hay una tristeza que nos acompaña constantemente, pero que no está en todo, está en mí, pero no está en todo. Entonces, en algún punto, cuando ya lo estamos acomodando, nos dan ganas de festejar cosas. claro. No es forzarnos, es que en algún punto llega las ganas de decir, oh, ahora sí quiero festejar mi cumpleaños, ahora no, ¿no? Y no es como lineal, como decíamos, de el primer cumpleaños no, el que sigue sí. No, pues puede ser uno sí y tres no, y como suceda, ¿no? Y bueno, también confiar en esta parte en la que si ahorita estoy muy triste en todo, bueno, pues estoy muy triste en todo y tengo que ir buscando cómo acomodarlo para que no sea esa tristeza que invada, ¿no? Siempre el todo, como esta parte como que se vuelve absoluta en la sensación. Sí, estoy de acuerdo con Adri. También nosotras le ponemos más tristeza a todo y nosotras podemos decidir en qué momento y en qué sí. Y muchas veces por quedarnos instaladas en esa situación de tanta tristeza, nos olvidamos de lo que sí tenemos y a quienes sí tenemos por estar pensando en los que ya no están, que están de otra manera y que tenemos que aprender a acomodarlos y tenemos que aprender que viven con nosotros en nuestro corazón y están con nosotras ya por el resto de nuestra vida. Y entonces estoy tan concentrada en todo lo que me duele y me abandono y me pierdo, porque nos perdemos y nos abandonamos terriblemente, y entonces nos olvidamos de todo esto que sí tengo. Entonces, a lo mejor sería bueno volverte a encontrar a ti misma, rescatarte poco a poquito también a tu paso, porque yo sé que no es fácil y lo que estás pasando tampoco es fácil, pero poco a poquito. Nosotras podemos subirle el volumen a la televisión y nos lastima. Ay, no, 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 así es nuestra tristeza. Está bien, le voy bajando un poquito, un poquito, un poquito de manera de que tú puedas volver a sonreír, a disfrutar, a vivir, a ver diferente el año nuevo. No van a ser iguales, nunca jamás. Pero si nos quedamos en los que fueron, te prometo que todo lo demás no va a tener sentido en la vida nunca jamás. Y la verdad es que una manera de honrar a la persona que ya no está es esa, volviendo a vivir, viviendo, viviendo, viviendo y también honrando nuestra propia vida. Verónica Hernández dice, es mi primer Navidad que pasé sin mi hijo de 12 años y me duele pensar en el año nuevo sin él. Pues sí, porque son fechas bien importantes también, como hemos venido diciendo, que sí, como que se exacerba todas esas emociones por todo lo que son esas fechas sin nuestras personas, ¿verdad, Adri? Sí, es lo que hemos estado platicando, ¿no? Esta dificultad de vernos sin el otro, porque implica pues parte de nuestra identidad, el amor, por supuesto, el proyecto que teníamos con esta otra persona. Y bueno, pues sin duda es un dolor que volvemos al punto, ¿no? Ojalá lo aliviaran las palabras y pudiéramos decir, dale vuelta a la página, como decíamos al principio, o estas frases que si realmente tuvieran ese poder, pues otra cosa sería. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Darse su tiempo, su espacio y, y validar lo que están sintiendo, ¿no? Sobre todo las personas que tienen estas pérdidas tan recientes y sí tratar de buscar lo que los haga sentir lo más tranquilos o lo más en paz con estas Claro. sensaciones que abruman mucho, sobre todo tan al principio. Y bueno, pues un abrazo para todas estas personas que nos están compartiendo este pedacito de su vida y esta intimidad que es triste y que cuesta trabajo. Y bueno, un abrazo con mucho cariño. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Elena Torres dice, buenas noches, Charito, invitada, muy interesante como siempre.
Les mando un abrazo enorme de Año Nuevo. Solo le pido a Dios que nos traiga mucha salud. Primero Dios, si Dios quiere, te veré nuevamente el próximo año. Gracias. Ele, te mando un abrazo fuerte, fuerte y también yo deseo que este año que está por llegar esté cargadito de personas lindas, de amor, de salud, bendiciones, milagros, puras cosas bonitas también. Alejandra Vargas dice, buenas noches, Charito. Perdí a mi hija el 6 de enero. Ya va a ser un año. Aún no lo supero. La extraño mucho. De repente siento muchas ganas de llorar y llorar. Y me pregunto por qué la vida es tan injusta. ¿Por qué ella? Esta es la respuesta que no existe, ¿no? Como decíamos hace rato, la respuesta lógica que quisiéramos tener para que entonces hiciera sentido esta situación. Pero la realidad es que no va a haber respuesta que haga sentido porque esta parte emocional no va a decir, ah, bueno, claro, se murió porque estaba enferma, porque por ahí decimos, ¿no? Pues porque la gente se muere porque estaba viva. Esa es la única explicación lógica que hay. Pero si esa lógica aliviara, volvemos al punto en el que pues todos viviríamos diferente, pero no es así. Entonces, claro que no va a haber una respuesta que quite esta sensación de injusticia, que quite esta tristeza profunda, ¿no? Que quite que aunque pase mucho tiempo, uno sienta que no lo supera, porque nuevamente, pues decíamos, ¿no? El mito del duelo es pensar que se supera, porque no se acaba, pero sí estar claros en validar cómo nos sentimos, aunque haya pasado un año, aunque hayan pasado 10, aunque haya pasado meses, y sí tratar de buscar la manera, y bueno, pues lo repito, ¿no? De estar en paz con nosotros, aún con la tristeza, aún con el dolor, y poco a poco también en esta elaboración y en este camino, pues esa sensación de injusticia va a ir transformándose. Sí, es cierto, Ale. También es, muchas veces, a lo mejor hay personas que necesiten un año, hay personas que necesitan medio año, hay personas que necesitan año y medio. Entonces, a tu paso, a tu tiempo y el tiempo que tú necesites para poder ir entendiendo y asimilando por qué pasó así, cómo pasaron las cosas y, y cuando estamos pensando que por qué ella, que la vida fue injusta, que por qué ella, que la vida fue injusta, es como estarle dando, no sé, en la anafre y el carbón se va apagando y le vuelves a soplar y se prende. Y le vuelves a apagar y se vuelve a prender, a apagar y le vuelves a soplar. Y entonces le estás duro y duro. Hay preguntas, como dice Adri, que no tienen respuesta. Simplemente no. Estás en negación, es parte, la negación es estar todavía en parte del duelo. Entonces, a tu paso y a tu tiempo, Ale, a tu paso y a tu tiempo. Y si necesitas acompañamiento, de verdad, con mucho gusto, aquí está Adri, aquí estoy yo, para poderte escuchar y tú puedas desahogarte. Sí, con personas que no te vamos a decir ya no llores, todo está bien, al contrario, validándote y escuchándote, y a lo mejor dándote una que otra tarea o técnica y de algún ejercicio para que puedas ir trabajándolo un poquito más. Nancy dice, gracias por compartir, con mucho gusto, Nancy. Duclet dice, buenas noches, Charito e invitada. Pienso que todos los ciclos que vivimos siempre nos dejan algo bueno, aunque lo vivido sea malo, porque obtenemos un crecimiento. Ya no somos los mismos. A veces es difícil cerrar ciclos, aunque sea necesario, porque no queremos sufrir. Me encanta el tema. Justo es así, como lo dice Duclet. A veces nos resistimos porque Ujú. nos da miedo, porque no queremos salir de nuestra zona de confort, por muchas respuestas más, pero bueno, después cuando nos logramos cerrar el ciclo, descansa nuestra alma y podemos seguir con lo que viene y de mejor manera. Kika Solano dice, buenas noches, soy la primera que estoy en vivo. Y hace 3 meses mi hijo murió y mi vida cambió demasiado. ¿Cómo puedo vivir sin él? Tengo más hijos y por ellos sigo, pero es muy duro. Claro, aunque tengas más hijos, pues cada hijo es único e irrepetible. Y con cada hijo tenemos una diferente forma de ser, de amar. Y no es que tengamos hijos consentidos
sino es que todos los hijos son diferentes y somos diferentes mamás con cada uno de ellos, porque tenemos diferentes vínculos, diferentes formas de ser, de llevarnos, entonces todo eso hace que tu hijo sea único e irrepetible, aunque tengas más. 3 meses no es nada, nada de nada por completo. Claro que es esta parte en la que también lo decían en otro comentario, ¿no? Claro que la vida cambia radicalmente Por porque supuesto. pues todo es distinto, ya no se requieren las mismas actividades, ya no están las mismas sensaciones, ya no está la misma persona, todas estas cosas que podríamos decir evidentes y también lo que hemos platicado, ¿no? Todo el cambio emocional interno que traen estas pérdidas, pues de mucho trabajo, ¿no? Pues son pérdidas de vida, de tu vida, ¿no? O sea, de lo que para ti representa. Entonces, claro que uno, volvemos al punto, ¿no? Quisiéramos poder tener la receta para decir, bueno, haciendo esto, esto y esto así, vas a estar mejor y vas a estar bien con tus hijos y vas a... Es un proceso muy complejo cuando compartimos estos duelos y sobre todo la pérdida de un hijo, que implica la pérdida de un hermano, que implica la reestructuración de una familia, de una relación de pareja, son muchas cosas que también van a irse acomodando de manera natural, que hay que observar mucho y que hay que ir como pues justo, ¿no? Evaluando en qué momento necesitamos, si así lo requiere la situación, un acompañamiento y sobre todo ahorita yo diría tenerse paciencia, ¿no? Tenerse paciencia a lo que sentimos porque es, es mucho que acomodar y hay que darnos ese espacio a través de la paciencia de cómo nos sentimos y de qué podemos hacer con lo que tengo, por los que tengo también, ¿no? También. Y ir reconociendo los apoyos que desde lo práctico, ¿no? Desde necesito que alguien nos recoja de la escuela hasta lo más profundo, ¿no? Entonces es un tránsito a su ritmo. Así es. Y también a su ritmo, que quiere decir que nadie te diga cómo llorar o no llorar, nada de eso, al contrario, es tiempo de acomodar apenas, de tratar de asimilar las cosas, nada de aceptar todavía, ni siquiera hay posibilidad de eso. Germán Victoria dice, saludos, un fuerte abrazo por su pérdida, es lo más duro que nos puede suceder. La acompaño en su dolor a usted y a su familia. Zoila dice, mil gracias Charito e invitada, intentaré estar bien. Les mando un abrazo y seguiré con ustedes el próximo año. Mil gracias por su apoyo. Gracias, gracias, gracias. Zoila, con mucho gusto y mucho cariño. Me va a dar también mucho, mucho gusto que nos veamos el próximo año. Alma Gámez dice, yo también perdí a mi hija hace 3 meses y te entiendo perfectamente. A veces se te acaban las fuerzas para seguir adelante. Es lo más horrible que uno puede pasar como mamá. Te mando un fuerte abrazo. Yo también te mando un abrazo fuerte, Alma. Kika dice, y ahora solo de pensar que el 31 de diciembre es su cumpleaños y no estará, es muy triste. Lo extraño mucho. Sí, se acrecenta el dolor porque son 2 fechas en un solo día bien importantes. Ujú. Sí, y creo que también este ejercicio, ¿no? De permitirse compartirlo y permitirse identificar y poder todos acompañarnos hasta de esta manera, ¿no? Podemos también tomar como este espacio que se ha creado hoy como un ritual también, ¿no? Claro. Como un símbolo de poderlo compartir, de podernos abrazar a la distancia con las palabras, con el saber que hay muchas otras personas viviendo esto y que eso nos ayuda a identificarnos, ¿no? No es como en la comparación de, bueno, pero hay unos que lo tienen peor o mejor, ¿no? Que yo y que les va mejor. No, no, no. Sino en este sentido real de compartirnos, que nos ayuda también a aterrizarlo de otras formas como hemos platicado, a poder integrar un poco más con información, con estos foquitos rojos que tenemos que ir detectando para atendernos y acompañarnos sobre todo en estas situaciones que son, pues sí, como lo han mencionado, ¿no? Complejas, tristes, nostálgicas, pero también de muchas posibilidades de trabajarlo, de acompañarse, de recibir también esos momentos de calma. Así es. Adri, ¿cómo te puede localizar las personas?
Pues me encuentran en redes sociales como psic.adrianaguerra, psic de psicóloga, psic.adrianaguerra, y con mucho gusto yo contesto sus mensajes. Para que te puedan localizar, te puedan seguir, porque Adri también en su Instagram, es en donde haces tus en vivos, ¿no, Adri? Así es, los martes a las 8 y bueno, pues por ahí ya pronto tendremos el primero del año. Ya prontito, el próximo martes, luego, luego. Así es. Sí, sigan a Adri, también ella tiene muy buen contenido en sus redes sociales. La verdad es que lo que necesitamos son herramientas, tips y lo que podamos sacar un poquito de cada invitado que está conmigo y con ustedes los miércoles es súper importante. Entonces, váyanse a las redes de Adri, váyanse a sus en vivo que los tiene los martes, pero ella por Instagram para que Ujú. puedan también, tiene diferentes invitados también y diferentes temas bien importantes que al final del día todo nos suma, Adri, todo, Todo. todo nos hace bien y sentirnos mejor y a lo mejor lo que escucho aquí, lo que escucho allá me va ayudando, me va fortaleciendo y me va dando como un poquito de más ánimo, si todos a nuestro paso y a nuestro tiempo, pero sí, tratar de tener el hábito de cerrar los círculos, Adri. Sí, es una cuestión de estar muy conscientes y presentes en nosotros, en nuestras necesidades y en lo que nos está pasando. Y al final, pues lo que decíamos, ¿no? Qué mejor que empatar las etapas y los ciclos naturales con los externos, con lo que nos pasa y reconocer nuestro ritmo y nuestros recursos, porque al final ahí están. Entonces, pues ojalá este cierre de ciclo de año, ¿no? Que es este ciclo externo, pase de la mejor manera para cada uno de nosotros, que pase de una manera amable, así sea acompañado de tristeza, de alegrías, de pérdidas, de encuentros, de rupturas, de cambios, pero que pasemos este tiempo en paz, con la conciencia de que podemos darnos lo que necesitemos, sea lo que sea. Gracias, Adri Chula. Y sí, yo también estoy de acuerdo con Adri y darnos la oportunidad y ser honestos con nosotros y decir, hoy no quiero. Y también se trata de aprender a decir, no, hoy no, no estoy ni de ánimo ni tengo ganas. Hoy quiero pasarme el año nuevo en pijama, viendo la tele, me voy a comer mis uvitas en la cama, no quiero ruido, no quiero nada, y es válido, no estás haciendo mal, estás siendo honesta, honesto contigo mismo y decir, hoy no, y que las personas también nos vayan entendiendo y nos vayan dando nuestro espacio y aprendiendo a decir que sí, que no, haciéndonos responsables también de cerrar nuestros ciclos, haciéndonos responsables de no tener miedo a sentir. Hay que tratar de cerrar esos ciclos, hay que tratar de llevar nuestros duelos también de la mejor manera, tierno y amorosamente, es mucho más fácil y es mucho mejor. Y si es acompañada, acompañado, bueno, todavía mucho, mucho mejor. Deseo yo también que este cierre sea bonito, sea tranquilo, que, que hagamos cuentas qué cosas tuvimos buenas, qué cosas no tuvimos tan buenas, agradecer y pues arrancar el año que entra, pues sí, con una sonrisa, con buen ánimo, porque como dice em, ¿cómo se llama el cantante? Bueno, de aquí en lo que acuerdo, un cantante que le encanta a mi hermano dice que lo mejor está por venir. Entonces, pues que así sea, Adri. Felices fiestas. Igualmente, un abrazo a todos los que nos acompañan y los que lo verán después. Un abrazo a ti y pues a seguir compartiendo todo lo que sea para mejorar nuestra calidad de vida. Que sea para mejorar nuestra calidad de vida. Feliz cierre de año y deseo que el año que entra esté lleno de personas bonitas, de momentos bellos, de milagros, de abrazos, de sonrisas y también, ¿por qué no? Aceptar si tenemos algunas sombras, tristezas, enojos, también, porque todo eso hace que tengamos la vida, pues sí, completa. No todo puede ser alegría. Tenemos que tener un poquito de todo para que entonces sí sea plena y completa y podamos ir pues sí, aceptando todo eso que tenemos de la mejor manera. Nos vemos ahora, así como me encanta decir, el próximo año y felices últimas fiestas.
Gracias, Adri Chula, te mando un abrazo. Gracias por estar con Igual. nosotros esta noche. Chao.